En este vídeo vamos a ver Briosmosis, un sistema DI que he montado para automatizar, es decir, para controlar todo lo posible mi sistema de osmosis. Bienvenidos a DI Homebrewers. Lo primero de todo, vamos a explicar qué es Briosmosis. Briosmosis es un sistema DI que me he montado y que vosotros también os podéis montar. Tenéis aquí abajo, os recuerdo como siempre, en la descripción del vídeo, un enlace hacia artículo con las piezas necesarias, montaje, etcétera, ¿vale? Entonces, como decía, es un sistema DI que me he montado para poder controlar mi sistema de osmosis, ¿vale? En principio es compatible para prácticamente cualquier sistema. En mi caso yo tengo ahora uno de 6 etapas, pero con uno de 5 etapas es exactamente lo mismo, ¿vale? Porque donde vamos a controlar es en la entrada, salida y también en el desecho. ¿Qué es Briosmosis entonces? No deja de ser una pantalla táctil, ¿vale? Donde nosotros vamos a poder controlar diversos parámetros de nuestro sistema. Tendremos una interfaz muy sencilla, ¿vale? Simplemente donde podremos manejar el brillo de la pantalla y podemos elegir cuántos litros queremos filtrar, ¿vale? Es decir, yo le puedo decir objetivo 5 litros y cuando comencemos, que lo veremos después, el sistema abrirá su válvula, filtrará 5 litros y cerrará su válvula. Esto lo hacemos a través de una válvula, ¿vale? Que tenemos por aquí, ¿vale? Donde tendremos aquí la entrada, aunque lo veremos después, y aprovechamos y lo medimos también a través de un sensor de flujo como este de aquí y este otro sensor de flujo, ¿vale? A través de sensores de TDS aprovechamos y medimos los TDS de la entrada, salida y también el desecho. Actualmente esos son todos los valores que medimos, ¿vale? Pero la placa está preparada para futuro, si queremos, poder añadir más sensores. Por el momento el proyecto es con los que veis aquí y si a futuro añado más sensores con la placa, digamos que está preparada, pues iré actualizando en el artículo, ¿vale? ¿Qué otros sensores podrían ser? Pues por ejemplo, un sensor de presión, si quieres cambiar el manómetro que te viene y poderlo tenerlo registrado, un sensor de pH, etcétera, ¿vale? Hay un montón de valores. Para mí es ideal, ¿vale? Porque sobre todo lo que pretendía era poder marcar que me filtre una garrafa de 25 litros, poder irme y que el sistema abra, filtre y cierre, ¿vale? Y aparte de ello, me quede registrado. Tendremos también una segunda pantalla donde vamos a poder ver tanto en la pantalla como por interfaz web el registro de cuántos litros han pasado por los filtros y cuántos litros se han filtrado, ¿vale? Igualmente, esto lo podéis resetear, podéis quitar los filtros, cambiar el nombre de los filtros por los vuestros, lo que queráis. ¿Para qué es esto? Simplemente para tener un registro en el cual nosotros sepamos cuándo cambiar los filtros, ¿vale? Porque los filtros por separado, porque no todos los filtros se cambian, pues por ejemplo, me lo invento, a los 1000 litros, ¿vale? Igual que tenemos un botón para controlar la válvula de abierto y cerrado, por si nos queremos saltar el sistema de filtrar por litro objetivo, pues simplemente abrimos y cerramos de aquí y ya está. Aparte de ello, en este proyecto he comenzado ya también a implementar las actualizaciones vía OTA, es decir, vosotros os montáis el gadget y a través de esta página web no tenéis que hacer nada. Si hay una actualización, directamente se os actualizará. No recuerdo si hay ahora alguna, y si no, pues os pondré un clip de la actualización. Vamos a ver, le daríamos a buscar. Ah, mira, pues me queda la última para actualizar. Actualización disponible. No sé si lo veis ahí, ¿vale? Te pone que estamos en la 1.05 y que está disponible la 1.06 y si queremos actualizar, pues simplemente le daremos a actualizar y esperaremos más o menos un minutillo. El parpadeo que vais a ver es normal, ¿vale? Esto es simplemente por cuestiones de la propia placa y de los pines y cómo acceden a ellos. En cuanto termine, ella propia se reinicia y va a funcionar. ¿Vale? Ya estará. Se enciende ya sola, o debería. Y como veis, pues ya la tenemos, ¿vale? La interfaz principal, muy sencilla, ¿vale? Entrada, salida y desecho, ¿vale? Desecho nos pone los ppm, salida tendremos los ppm y también el flujo para medir los litros que estamos filtrando realmente y entrada con los TDS también. Y simplemente aquí para marcar pues un objetivo.
ponemos 5 y ya está. Abajo también tendremos un pequeño log, ¿vale? El cual nos va a ir diciendo, pues, válvula abierta, válvula cerrada, etcétera, ¿vale? Pequeños mensajes de información que antes en otros gadgets podíamos ver con el Seri, es decir, conectándolo a un ordenador. En este caso, como la pantalla es de 7 pulgadas, que es una pantalla grande, he preferido ponerlo aquí para que sea todo más táctil e intentar no tener que conectar nunca al ordenador, ¿vale? Que sea un sistema totalmente autónomo, ¿vale? Tendremos botones para iniciar, para detenerlo si queremos parar a mitad y después continuar iniciando, o resetear si queremos volver a resetear, porque llevamos 4 litros, pero en este caso reseteamos para volver a hacer 5 o para poner otra unidad. Como veis, es bastante sencillo. Aparte de lo que veis en pantalla, creo que lo he comentado antes, tenemos una interfaz web, ¿vale? A la cual accederemos pues, a través de la propia IP que nos aparece en ajustes si lo hemos conectado con nuestra Wi-Fi. Si no lo hemos conectado con nuestra Wi-Fi, desde un móvil nos podemos conectar a la pantalla, ¿vale? Pues si lo tenemos colocado en un local o un sitio donde no tenemos internet, ¿vale? Desde esa propia interfaz tenemos varios apartados. Los más importantes son para, digamos, poder ver el estado de los filtros, igual que veis aquí, desde la propia web, podéis activarlos, desactivarlos, cambiar los nombres, como había comentado antes, por los de vuestros propios filtros. Si queremos tener solo, marcar 6 filtros, 5 filtros, para que nos aparezcan aquí solo los filtros que nosotros tenemos, lógicamente, ¿vale? Porque no todos vamos a tener exactamente los mismos filtros. Igualmente desde aquí tendremos que setearlo para que comience a contar todos los litros que están pasando en nuestro sistema para registrarlos. Y tenemos el apartado más importante, que es la calibración, ¿vale? Es decir, aquí tenemos varios sensores, actualmente 5, y ellos los tenemos que calibrar, ¿vale? ¿Cómo tenemos que calibrar cada uno de ellos, ¿vale? Como podéis ver aquí en un par de imágenes que os dejo, los sensores de flujo son bastante sencillos, ¿vale? Tenemos un check que si los activamos nos aparecerá los pulsos de entrada, ¿vale? Como estáis viendo ahí, a ver si podemos ampliar un poquito. Y nos aparecerá en pantalla, como veis, pulso entrada y pulso salida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Recircular en cada uno de ellos 1 litro. Entonces, recirculamos 1 litro completo y en los pulsos nos aparecerá un valor. Me lo invento, 458, o como el que veis aquí en pantalla. Entonces, este valor que nos haya aparecido aquí al filtrar 1 litro, tenemos que ponerlo, como veis que tengo yo, en mis 2 sensores de flujo. Si podéis, repetir este proceso un par de veces por lo menos, ¿vale? Connotaciones que tenemos que tener con los sensores de flujo. Mínimo, tienen que tener un flujo de al menos 0,3 litros por minuto, actualmente con los que estamos utilizando, ¿vale? Generalmente para la entrada no hay ningún problema, ya te digo porque todos suelen llegar mínimo a eso, en mi caso no he tenido ningún problema, pero en la salida sí que es importante que esté lo más cercano a 0,3. Lo que recomienda el fabricante, ¿vale? De los que estoy utilizando, son 0,3. No obstante, yo los he podido hacer funcionar correctamente, más o menos, intentando estresarlo, bajando un poquito la presión, a 0,21, 0,18, sin ningún problema. Más abajo de eso no os van a funcionar. Entonces, muy importante, ¿vale? Antes de montar este sistema, que comprobéis que vuestro sistema de filtrado sí que llega mínimo a esto, o al menos muy aproximado a al menos 0,3 litros minuto, insisto, ¿vale? Dicho esto, tenemos también para calibrar los sensores de TDS. En este caso es mucho más sencillo, por el momento lo tengo programado a un punto, entonces simplemente tenemos que coger cada sensor de TDS. En mi caso, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo soltaremos, lógicamente, con el sistema apagado y lo pondremos en una muestra de un vaso de agua con un valor de TDS que nosotros sepamos cuál es, ¿vale? Una vez encontrado ese valor, simplemente tendremos que ir modificando el valor hasta que nos dé ese valor exacto, ¿vale? En cuanto nos dé, ya lo tienes calibrado. Y haremos lo mismo con los 3 sensores de TDS, ¿vale? Entrada, salida y desecho. Por último, vamos a repasar un poquito cómo está montado el sistema, ¿vale? Para que lo veáis y vamos a filtrar unos pocos litros simplemente porque veáis que funciona correctamente, ¿vale? Instalación sencilla, ¿vale? Un sistema de osmosis normal, en este caso 6 etapas. Tenemos la propia pantalla, donde detrás va una PCB, que os pongo aquí una imagen para que la veáis, que es donde van conectados todos los sensores, ¿vale? Lo podéis hacer directamente sin la PCB, pero es la manera más sencilla, ¿vale? Tenéis la PCB también, insisto, en el artículo, como todas las piezas. Simplemente alimentado por un USB, al menos que sí que sea de 5 voltios, que sea de 2 amperios, sobre todo porque tenemos todos los sensores, la mayoría de 5 voltios, y también la válvula, ¿vale? Y estos está conectado simplemente, yo tengo aquí arriba, ¿vale? Con un interruptor o un enchufe. Esa instalación tengo que hacerla un poquito mejor, por cierto. Y tendremos la entrada, que yo lo tengo aquí, pues muy cerquita del baño de donde tengo local, la entrada de agua, con un sensor de flujo, que en este caso ya viene con sensor de TDS incorporado, simplemente porque quería probar los dos modelos, ¿vale? Y tenía curiosidad
pues qué tal funcionaban los dos, ¿vale? Tenemos una válvula de apertura o cierre, que es la que nos va a abrir y cerrar el paso por toda la entrada. Entra a nuestro sistema de filtrado y tenemos en la salida, que no lo veréis, que está por aquí detrás, a ver si lo vemos, ¿vale? Ese es el tubo de la salida, que va por aquí. Tenemos aquí otro sensor de TDS, que es este de aquí, y desde aquí se nos va a nuestro desagüe. Y por último, tenemos aquí arriba lo que es la propia salida ya de todo el sistema de filtrado, con otro sensor de TDS, con otro sensor de flujo, y con este tubo, pues a donde queramos llenarlo. En mi caso, yo tengo aquí abajo, que es como utilizo, 4 garrafas de 25 litros, y con ellas pues filtro todo el sistema. ¿Cómo lo utilizo yo? Pues simplemente en editar objetivo le pongo 25 litros para una garrafa y lo dejo solo hasta que termine, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? Con unos cuantos litros, vamos a poner por ejemplo 2 litros para comprobar el tiempo real, pues cómo funciona el sistema. Bueno, he tenido que hacer una pequeña pausa, ¿vale? Porque no me había dado cuenta, ¿vale? De que el control de flujo de la salida lo tenía al revés, de cuando estuve haciendo el día anterior las fotos para dejar todo documento del artículo, que se verá la marca y todo, ¿vale? Pero en este caso es así como mide mejor, ¿vale? Únicamente es ir girándolo hasta que veáis que los flujos que os hace en vuestro sensor funciona perfectamente, ¿vale? Los pulsos, lo dicho, los podéis tener activos o los podemos desactivar. Los voy a desactivar un momento simplemente para ver únicamente los flujos y ver que, digamos, el pulso de entrada lo utilizamos sobre todo para la calibración. Es indiferente que los tengáis puestos que los tengáis quitados, ¿vale? Simplemente es algo estético. El ponerlos y quitarlos, como habíamos comentado antes, desde la web. Simplemente quitamos el stick de mostrar pulsos y le daremos a guardar. Entonces, para probarlo, como habíamos dicho, en editar objetivo le poníamos los litros que queramos filtrar. En este caso vamos a poner 2 litros, ¿vale? Para que sea algo relativamente rápido. Como tenemos el flujo de entrada y de salida en 0, los TDS de entrada y de desecho sí que está midiendo, porque actualmente ahora sí que hay líquido por ahí de cuando está circulando. En el de salida hay menos, y no obstante el de salida es el que más va variando entre 0 y el valor, porque el flujo es menor. Igualmente, quizás sí que es interesante pues poner más adelante pues un valor medio de los TDS, ¿vale? Para que no varíe tanto entre 0 y el valor, ¿vale? Pero igualmente esa medida real que hay. Una vez listo, le daremos a iniciar y comenzaría a filtrar hasta que terminen los 2 litros de objetivo. Pulsaremos en iniciar y debería de escuchar cómo se abre nuestra válvula y empieza a circular el agua. ¿Vale? Se escucha también cómo está goteando la salida. Y simplemente estamos viendo el flujo de entrada, el flujo de salida, los valores en TDS, el de salida va a empezar a variar cuando empiece a circular un poquito más. ¿Veis? Ahí está ya 10. ¿Vale? Perfecto, ¿vale? Y tenemos una línea, ¿vale? Que es salida, ¿vale? Nos dice la cantidad de agua que está saliendo y el objetivo, ¿vale? En cuanto llegue a 2, debería de pararse. Nos pone también las medias de tanto de entrada como de salida, ¿vale? Para que lo veamos ahí, como todo el agua que está circulando en entrada. Actualmente hay unos casi medio litro de entrada, sí, más o menos. Como veis, como habíamos dicho antes, el log también nos dice, pues filtrado en curso, válvula abierta, ¿vale? En cuanto se cierre, pues nos pondrá que se está haciendo la válvula. Lo dejamos así hasta que filtre los 2 litros y esperamos a ver si cierra perfectamente. Vale, pues ya está a punto de terminar. En cuanto llegue a los 2, debería de cerrar la válvula. Un poquito. Ya está, ¿vale? Incluso como habéis visto, un poquito antes de los 2 ha empezado a cerrar ya, ¿vale? Para ese pequeño delay que tiene mientras cierra, para que llegue al objetivo completo. Como veis, muy fácil de utilizar y creo que bastante cómodo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.